Así es, seguimos conversando con el jefe de gobierno del Distrito Capital, Ernesto Villegas, sobre los hechos violentos que ocurrieron el año de abril del 2002. Quería que hiciera quizás una similitud. Nos estuvo acompañando el fin de semana la ministra Iris Varela y ella aseguraba que efectivamente era el mismo libreto, el libreto de la guerra económica, el libreto de querer penetrar quizás las Fuerzas Armadas para lograr revertir o derrocar en este caso el gobierno. ¿Qué marcó la diferencia para que Hugo Chávez retornara al poder y qué de cierto hay que él efectivamente renunció, citando la frase lapidaria del ahora embajador de Portugal, Lucas Rincón, la cual aceptó? Bueno, tú sabes que esa es una de las cosas que estaba explicada acá en detalle en este libro, ¿no? Yo me dediqué a investigar con detalle las explicaciones. Tuve ocasión de entrevistar a Lucas Rincón. Hay una entrevista muy interesante que le hace la compañera Marta Harnecker al presidente Chávez, donde él se refiere al episodio. Y fui armando un rompecabezas, porque acuérdate que fueron 47 horas, pero muy intensas. De hecho, tus 47 horas no fueron exactamente iguales a las mías. Las de Carmona no fueron las de Chávez no fueron las de Fidel, las de una persona que vivía en la carretera panamericana o en Petare. Y este libro tiene ese propósito, tratar de ensamblar distintas visiones. Aquí hay el relato, por ejemplo, del doctor Rafael Arreaza Padilla, que fue ministro de Salud del gobierno de Carmona. Él, 2 años después del golpe, declaró al fiscal Danilo Anderson las interioridades, lo que él vivió dentro de Miraflores durante las horas del golpe. Y aportó elementos muy reveladores. De hecho, yo podría decir que este libro tiene 2 narradores. Uno, él, porque fui colocando la narración de su declaración ante Danilo Anderson en paralelo a la mía propia, ¿no? Y a la de otros actores. De modo pues que eso que tú estás mencionando está explicado acá. El comandante Chávez incluso al enviar su fax aclarándole, recuerdas que en aquella época había esa tecnología del fax, ahora ya casi no se utiliza, ¿no? No existía el Twitter o no estaba, digamos, con la difusión que hoy tiene. Quizás las cosas se hubiesen facilitado mucho si el comandante Chávez hubiera podido tener un acceso a un teléfono inteligente y pudiera haber aclarado las cosas en vivo y directo como se hace ahora con el Twitter. Pero en aquel entonces tuvo que escribir una carta y toda una épica respecto de dónde la colocó en un cesto de basura. Un sargento de apellido Rodríguez la llevó después hasta Maracay. Desde Maracay se difundió al mundo el texto de que el comandante Chávez no había renunciado. ¿Lo pensó en algún momento renunciar, efectivamente? Mira, el comandante Chávez tuvo una estrategia de ganar tiempo y aquí está relatado en detalle cómo fue esa estrategia de negociación con sus captores, porque fueron poniéndose nerviosos. Además, aquellos que lo tenían en la horchila comenzaron a cambiar de actitud en un momento dado dice, mira, no hace falta que usted firme ninguna renuncia, porque se creían victoriosos. Después, cuando comenzaron a enterarse de que el pueblo estaba en las calles, de que los militares patriotas no aceptaban que se les dijera que el comandante Chávez había renunciado sin permitirle a él hablar o mostrarle una carta, entonces comenzaron a presionar al comandante Chávez para que firmara. Él nunca llegó a firmar y comenzaron entonces a desmoronarse todas esas triquiñuelas que comenzaron a armar. Hubo un periodista muy connotado en un canal de televisión privado que en la mañanita apareció leyendo una carta de renuncia que nunca firmó el comandante Chávez, pero él la leyó como si la hubiera firmado. En fin, fueron momentos muy tensos, convulsos, que están conectados con los de hoy. Lamentablemente debemos decirlo. ¿Se teme que se pueda repetir el mismo escenario Mira, el mismo escenario exactamente igual es muy difícil que se repita en ningún momento histórico. Es decir, los momentos históricos no se pueden copiar al calco. De hecho, hay filósofos que dicen ningún hombre se baña en un río 2 veces, porque ni el río es el mismo ni el hombre es el mismo cuando ha pasado un tiempo. En todo caso, es el mismo continuo. Hay una intención de poner fin a un proceso popular, democrático. En aquel entonces, por cierto, ni siquiera se había declarado el carácter antiimperialista ni el carácter socialista de la revolución bolivariana. Era una revolución sencillamente bolivariana, nacionalista. Y fíjate tú todo lo que generó. Están documentadas además las acciones de injerencia de parte de la Embajada de los Estados Unidos, la visita de los agregados militares estadounidenses al Fuerte Tiuna. Yo mismo como reportero me correspondió
cubrir una reunión entre el entonces embajador Charles Shapiro y el entonces alcalde metropolitano Alfredo Peña allí en la Casa de Gobierno, en la Plaza Bolívar, donde pasaron cosas muy interesantes. Menos de 24 horas después, Shapiro estaba comunicándose por radio con el famoso Plan Ávila. Shapiro comunicándose en la red interna de la Policía Metropolitana desaparecida. Tenía su propia clave, Zeus 32 americana, y Peña estaba al frente de esa estrategia violenta que colocó a la Policía Metropolitana como vanguardia armada del golpe de Estado. Pero bueno, al día de hoy debemos felicitarnos. No es Venezuela la misma, ni es América Latina la misma de aquel entonces. Recordemos que en aquel entonces Venezuela estaba relativamente sola, contábamos con la solidaridad de Cuba, pero más allá de eso había gobiernos, si no hostiles, al menos que no tenían un grado de compromiso con un momento donde se afincara la soberanía de las naciones. Hoy día vemos cómo Venezuela está acompañada por la UNASUR, la CELAC, el ALBA, Petrocaribe, cómo existen instancias donde son capaces los países latinoamericanos de decirle al gobierno estadounidense, epa, no estamos de acuerdo, deroga ese decreto. Eso no sucedía cuando aquí en la región lo que existía era aquel antiguo Ministerio de Colonias, que era la OEA. Hoy tenemos un continente con los pantalones largos que se hace respetar. Hoy escribe el profesor Díaz Rangel un artículo muy interesante en Últimas Noticias, donde refiere las deliberaciones de la cumbre de Panamá, donde 33 países latinoamericanos y del Caribe votaron a favor de la Declaración de la Salud como un derecho humano. Y solamente dos, disculpa para terminar la idea, solamente dos se opusieron. ¿Cuáles fueron los dos? Estados Unidos y Canadá, que obviamente ven la salud como un negocio. La misma votación, 33 a 2, se dio en el caso de la derogatoria del decreto de Obama. Que no se pudo, digamos, avanzar porque la cumbre establece que debe haber consenso, pero las votaciones quedan allí para la historia. En aquel momento el tema económico fue quizás uno de los detonantes, tomando en cuenta las acciones que se emprendieron desde la CTV y desde Fede Cámaras. En este momento la materia económica en nuestro país sigue ocupando la agenda. ¿Por qué ha sido tan vulnerable o qué hace vulnerable al gobierno nacional en materia económica? Todavía se siguen viendo colas, todavía hay dificultad para encontrar algunos productos. ¿Cuáles son las acciones que en este momento se están emprendiendo desde el gobierno nacional para luchar contra este problema? Hay un problema de la carne, están convocando reuniones con el ministerio. Sí, mira, cuando el golpe a Allende en Chile, Richard Nixon llegó a dar la instrucción de que la economía chilena debía chillar. Debemos hacer chillar la economía chilena. Y cuando tú lees un fragmento de La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, lees una descripción de lo que estaba ocurriendo en aquel Chile de Allende, pregolpe de Pinochet, y ves una descripción que bien podría trasladarse a la Venezuela actual, cómo se producen mecanismos para irritar a la población por el flanco económico, y forma parte de un formato. Nosotros acá en Venezuela vemos las consecuencias también de un esquema que pretende hacer chillar la economía venezolana, y el gobierno del presidente Maduro dispone de herramientas hoy de las que no disponía el gobierno del presidente Salvador Allende, entre otras la solidaridad internacional que en aquel entonces no había. Y tenemos parte del legado del comandante Chávez como herramientas para enfrentar este fenómeno. El comandante Chávez dejó una red pública de abastecimiento que, con todos sus problemas, con todas las dificultades, ha servido para enfrentar la contingencia. Si no tuviéramos la red pública, oye, la situación actualmente sería sumamente difícil. Pero la República no es acceso para toda la población. La red pública, por supuesto, la red pública comprende los abastos bicentenarios, Mercal, Fedeval. Ahora hay un proceso de reconversión de esos establecimientos pequeños en pedemercalitos. El presidente Maduro aprobó la creación de 2.400 pedemercalitos. Se dice rápido, pero es una, digamos, cifra importantísima. La idea es que los productos básicos puedan volver, yo te lo decía la otra vez que estuve acá, a las zonas populares, y que el pueblo no tenga que trasladarse kilómetros y kilómetros hasta la ciudad plana. Nosotros hemos comenzado modestamente acá en el Distrito Capital con una iniciativa que involucra a la Alcaldía de Caracas y al gobierno del Distrito Capital en la instalación de los llamados puntos de abastecimiento seguro. ¿Cuántos hay que ya tengo que despedir? En todos los fines de semana estamos impactando al menos 6 parroquias. Ya hemos impactado al menos la mitad de las parroquias caraqueñas. Y la idea es activar en todas las parroquias de Caracas esos pequeños puntos de distribución allí, barrio adentro, para que nuestro pueblo no tenga que trasladarse kilómetros. Bien, tengo que despedir. Agradecemos al señor Ernesto Villegas, jefe del gobierno del Distrito Capital y colega periodista. Un placer conversar con usted en la mañana de hoy acá en Primera Página. Vamos a un corte y ya venimos con muchísimo más.